Luego nos habla del reconocimiento judicial con la prueba de peritos, que del cual también hablamos, la declaración de los testigos, en qué casos se van a dar y otras facultades del juez en relación a otros medios de prueba. Esto fue lo que vimos el día martes, está regulado a partir del artículo 96 hasta el artículo 105. E igualmente quiero invitarles a que nos involucremos a el análisis también de las medidas cautelares. En el Código Procesal Civil aparece en el libro quinto, alternativas de comunes a todos los procesos, las providencias cautelares, se le llaman providencias, se le llaman medidas cautelares, medidas de urgencia, bueno, tiene varios nombres. El código los titula en el título providencias cautelares, y aquí, pues, aquí van a ustedes a entender para qué es la seguridad de personas. Este tema lo hablamos la semana antepasada. Vamos a hablar aquí también de la intervención del Ministerio Público, que debe entenderse como intervención de la Procuraduría General de la Nación. Aquí se creó el Ministerio Público. Cuando existía este código, pues el Ministerio Público y la Procuraduría eran una sola institución. Ustedes saben que ahora ya es completamente distinta, pero todo lo en el ámbito civil que diga Ministerio Público debe leerse Procuraduría General de la Nación. De ahí tenemos las medidas ya de garantía, el arraigo, para dar un ejemplo, el arraigo. ¿Qué es el arraigo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus efectos? Aparecen acá. Luego tenemos la anotación de demanda, que es otra medida que también ya expliqué. Aquí está su articulado que la regula. El embargo, que es importantísimo, como una medida cautelar. Esta es una medida muy importante de mucha utilización. Está regulada en el artículo 527. El secuestro, que es el desapoderamiento del bien de manos del deudor, está regulado en el 528. La intervención, que es cuando el embargo recae sobre empresas mercantiles o fincas que estén trabajando. Y luego, por último, las providencias de urgencia, que nos da una amplitud para poder pedir cualquier medida que sea acorde a lo necesario. Aquí nos habla de la garantía, que yo expliqué que es del 10 al 20% para poderlo hacer. Y aquí habla de las medidas que se solicitan ya en la demanda. Una es antes de la demanda, garantía, y la otra es con la demanda. Igual habla de algunas cosas importantes que es importante leer, así que los invito a leer todo este articulado que termina en el 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces estamos hablando desde el artículo 516 al 537. Denle una leída, por favor, para que no se queden ustedes solo con la explicación que su profesor les da en clases, sino que ustedes ya se complementen y se integren específicamente a el conocimiento de la ley en relación a los temas que yo esté abordando con ustedes. Así que les voy a pedir que lo hagan. Por supuesto, no los voy a obligar a hacerlo, sino ustedes sabrán si lo hacen o no lo hacen. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues se refiere específicamente a los procesos de conocimiento. Hoy vamos a abordar realmente dos temas. Esto es de los procesos de conocimiento, es un tema muy rápido, lo vamos a abordar en 10 minutos, estimo yo, pero que para mí es importantísimo que ustedes entiendan que es un proceso de conocimiento, lo diferencian del proceso cautelar y, por supuesto, en el futuro del proceso de ejecución. El éxito del conocer el proceso civil es saber la diferencia entre estos procesos. Esta clasificación finalista, ustedes recordarán que le expliqué cuando hablamos de los procesos y sus clasificaciones, esta clasificación que dividió los procesos atendiendo a su finalidad o función, dividió los procesos en procesos cautelares de conocimiento y de ejecución. El proceso cautelar que nosotros vimos y explicamos la semana pasada, lo que busca es garantizar las resultas de un juicio futuro. Vamos a ver, si yo quiero arraigar a alguno de ustedes, de los que están escuchando en este momento, pues los quiero arraigar, porque se me da la gana, pues voy a presentar una solicitud al juez bajo los argumentos que en un lapso de tiempo pretendo presentar una demanda en contra de ustedes y el juez me va a dar la medida simplemente con que yo pague la caución. Les voy a contar una anécdota. Tenía un buen amigo mío que llegó una vez a preguntarme. Sucede que tenía su hijo que se había enamorado de una muchacha. La muchacha agarró viaje para los Estados Unidos con la familia, a vivir en los Estados Unidos, y el muchacho se quería ir con la novia.
Mi amigo llegó a preguntarme a la oficina qué podía hacer. El jovencito, pues, ya tenía 18 años de edad y yo le dije, pues no puedes disponer, porque si hubiera sido menor de edad, pues simplemente no autorizas y ya estuvo, pero ya siendo mayor de edad, 18 años, tiene libertad de hacer. Pero mira, yo no quiero que se vaya. Entonces, arraiguémoslo y planteamos una solicitud de arraigo como medida cautelar. Claro que la demanda pusimos que la persona nos debía 500 quetzales o 5,000, no me recuerdo cuánto pusimos. Y la cuestión es de que para que el juez nos fijara una garantía poca y que se le iba a plantear una demanda y que teníamos el temor que se iba a ir del país. Y el juez nos fijó una garantía, creo que era una garantía de 500 quetzales. O sea, habíamos dicho seguramente 5,000 y él entre el 10 y el 20 fijó 500. Pagamos los 500 quetzales, nos dieron la nota de arraigo, la llevamos en ese momento a la Dirección General de Arraigos. Ahora es un instituto, pero en ese tiempo era eso, y entonces arraigamos al muchacho. Ese muchacho hubiera querido salir del país, ya no salía. El juez simplemente, nosotros le hicimos la petición, cumplimos con lo que la ley dice, los requisitos, pagamos la garantía y logramos la medida cautelar. Como a los 15 días regresó el amigo para decirme que estaba arrepentido, que si el muchacho quería ir, que se fuera y que qué hacíamos. Bueno, pues entonces desistimos de la medida cautelar y ordenamos que se levantara. El muchacho nunca se enteró que el papá ya lo había arraigado y había intentado esta circunstancia. Esto es lo que en cierta forma intentó o pensaban que se iba a hacer de esa manera. Entonces, utilizamos la medida del arraigo sin que el juez entre a discutir ningún tema en particular. O sea, que el juez no entra a analizar absolutamente nada, la medida cautelar la decreta, si yo planteo y explico que voy a demandar en su futuro y si cumplo con la medida cautelar. Los procesos de conocimiento no son exactamente para eso. Los procesos de conocimiento, al contrario, aquí vamos a encontrar una verdadera actividad jurisdiccional del juez. Miren, pues al juez se le va a presentar un asunto donde, para empezar, la demanda, esto es una presunción que viene desde la época del derecho romano. Esta presunción es que quien demanda miente, quien denuncia miente, pero aquí es quien demanda miente. Entonces, si usted presenta una demanda, amiga, amigo, el juez no le va a creer. Va a creerle siempre y cuando usted le demuestre que lo que usted afirma en los hechos son reales. Y además de eso, también puede encuadrar los hechos con el derecho. Me voy a explicar de otra manera. Cuando el juez analiza un proceso, realmente hace un silogismo. Hay una premisa mayor. Vamos a analizar la premisa mayor de una norma que ustedes conozcan. Vamos a ver. Voy a dar el mismo ejemplo que di en la otra sección. Yo les decía en la otra sección que el Código Civil establece las causas de nulidad absoluta del matrimonio. Y son unas causas que la doctrina llama causas dirimentes. Cuando un matrimonio es nulo, dice el Código Civil, dice que es nulo cuando una persona casada se vuelve a casar sin haber disuelto su matrimonio. O sea, usted no se puede casar 2 veces sin haber disuelto el anterior. Si no está disuelto el anterior, el matrimonio subsiguiente es nulo ipso iure, dice el Código Civil. O sea, nulo de pleno derecho. Igual dice en otro supuesto que tampoco uno se puede casar con parientes en línea recta y en la colateral con hermanos y medio hermanos. Así, yo no me puedo casar con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela, con mi hija, con mi nieta, con mi bisnieta, que son mis parientes en línea recta, ni me puedo casar con mi hermana, mi hermano o mi media hermana. No puedo. De hacerlo, el matrimonio es nulo ipso iure. Y también la ley dice que yo no me puedo casar con parientes que hayan estado ligados por afinidad. Eso implica que yo no podría casarme y nadie puede casarse con su ex cuñada, con su ex suegra, por decir algunos ejemplos. Entonces, esa es la norma sustantiva, esa es la premisa mayor. La nulidad del matrimonio se da cuando alguien se casa con pariente en línea recta. Bueno, don Jorge Gómez se casa con su hija, Claudia Gómez. Y por supuesto, hay personas muy interesadas en que ese matrimonio sea nulo de pleno derecho, o el mismo don Jorge, o la misma doña Claudia. Y entonces plantean su juicio ordinario y explican en la demanda A, demandando a B, los hechos por los cuales su matrimonio es nulo ipso iure. Esos hechos, ese caso concreto es la premisa menor.
Entonces, la premisa mayor es la ley, la premisa menor son los hechos ya concretos. Y si usted, estimado futuro colega, logra demostrarle al juez esos hechos y los encuadra con la premisa mayor, el resultado, que es la conclusión, va a ser que el juez declare la nulidad del matrimonio. Así funciona más o menos el derecho. Entonces, cuando yo planteo un problema en el cual el juez no sabe quién tiene la razón y tiene que dársela a alguien, lo hago a través de un juicio de conocimiento. En el proceso cautelar, el juez no sabe ni le interesa, al final de cuentas. El juez le pide la medida cautelar y la decreta solo con que se cumpla con la fianza. Y en el juicio ejecutivo, que vamos a ver el otro semestre, pues el juez sí ya sabe quién tiene la razón, porque le acompañamos un documento que contiene una obligación, donde hay un deudor y un acreedor, donde el deudor es el que no ha cumplido, aparentemente. Entonces, aquí el juez en el juicio ejecutivo no declara ningún derecho, sino hace cumplir un derecho que ya está establecido. Entonces, el juicio de conocimiento es un verdadero proceso de declaración. Ahí es un verdadero, este proceso es donde el juez realmente hace un verdadero juicio y llega a conocer y a declarar el derecho si es que lo convencen. Estos procesos de conocimiento, la doctrina la llaman procesos de cognición, para que sepan, si ustedes saben, cognición o conocimiento es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo acomodo yo al ejemplo que di en algún momento en la clase, cuando yo ponía el ejemplo de dos hermanitos que se habían peleado, y ustedes llegan a su casa y los hermanitos se quejan con usted. Usted no sabe quién tiene la razón. Hay alguien que demanda y demanda un castigo para el otro, pero usted no sabe quién, porque usted no lo vio. Salvo que hubiera habido un video, pues lógicamente eso lo va a convencer. Pero mientras tanto, usted tiene que tratar de convencerse a través de los distintos medios de convicción. Por eso le pregunta a la empleada, por eso pide la declaración de ellos, los mira a los ojos, los hace ver que efectivamente digan la verdad. Y al final usted toma una decisión. Eso pasa en la vida diaria. En el ámbito judicial pasa lo mismo. Entonces yo llego y le presento al juez un hecho en el cual yo afirmo que sucedió, pero tengo que convencer al juez que sucedió. Con la medida cautelar no tengo que convencer al juez de nada. Y con el juicio ejecutivo yo ya llevo el documento que acredita el derecho. Entonces, este proceso de conocimiento sirve para eso y es el verdadero juicio. El proceso que a nosotros nos interesa muchísimo porque aquí se desarrolla un verdadero juicio. Entonces, el juez, ¿por qué se llama de conocimiento? Porque hace una verdadera actividad jurisdiccional y el juez, al final de cuentas, si es convencido, declara el derecho, o si simplemente no es convencido, simplemente no lo declara. Todo esto después de una serie de etapas y de actos que uno debe desarrollar, y principalmente lo que es la prueba, porque al juez se le va a convencer con la prueba. Entonces, es fundamental esa prueba, esa etapa de debate o etapa probatoria que nosotros tenemos que poner en la decisión del juez. Para eso sirven los juicios de conocimiento. Ahora, los juicios de conocimiento tienen un objeto dependiendo de la clase de acción. Cuando yo hablé de las acciones con ustedes, las acciones procesales, yo les decía que había acciones declarativas, acciones constitutivas y acciones de condena, recordarán eso. Pues cuando la acción es declarativa, el proceso de conocimiento es un proceso declarativo y la sentencia que se dicta es una sentencia declarativa. Pero cuando hay un proceso de mera declaración es porque en el proceso simplemente lo que el juez está buscando es confirmar un derecho que ya existe. Por ejemplo, una sentencia declarativa va a ser establecer una propiedad o establecer la falsedad de un documento. Vamos a ver, si A tiene una propiedad y B dice también ser propietario, los dos dicen tener documentos y los dos dicen tener el derecho de propiedad. Cuando ese juicio llega ante un juez, el juez simplemente declara quién es el propietario. No está creando nada nuevo, no está haciendo una condena de nada, sino dice, no, el propietario es A, no es B. Esa es un juicio de conocimiento típicamente declarativo. Sucede normalmente con esos tipos de juicios de propiedad para establecer la propiedad o inclusive podría suceder con un documento que alguien alegue que es falso y que el juez simplemente confirme que no es falso. Es una simple declaración. Ahora, cuando la acción es constitutiva,
el juicio de conocimiento es constitutivo y la sentencia es constitutiva, deviene porque el juez a través de su sentencia declara una situación jurídica nueva. O sea, no es una mera declaración, sino crea una situación jurídica nueva. Por ejemplo, cuando plantean una demanda de paternidad y alguien alega que el demandado es el padre de un menor y el juez dicta la sentencia y lo declara padre, automáticamente aquel persona que no era padre ahora lo convierte en padre. Y ese es un proceso eminentemente constitutivo porque está creando algo nuevo. No era padre y ahora lo es. O a la inversa, aquel que siendo padre impugna la paternidad y después de las pruebas el juez dice efectivamente él no es el padre. Entonces aquel antes era padre y a partir de la sentencia él ya no es padre del menor porque la sentencia ha declarado eso. Lo mismo pasa con una unión de hecho. Aquel que no estaba unido con la sentencia de unión de hecho automáticamente aparece unido. Lo mismo pasa con una sentencia de divorcio. Aquel que hoy estaba casado mañana está divorciado. Y el mismo ejemplo de la nulidad absoluta del matrimonio, pues es un juicio de conocimiento constitutivo porque las personas se casaron, pero al declararse nulo su matrimonio, automáticamente ya no existe el acto del matrimonio. Eran casados y ahora serán solteros. Entonces, ese es un proceso de conocimiento cuya acción es de una declaración constitutiva. Y por último, tenemos los procesos de conocimiento que buscan una declaración de condena. Estos para mí tal vez son los más importantes. Porque cuando yo hablo que lleva una condena es que lo que se busca con la sentencia es que el juez haga una declaración y determine una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Por ejemplo, si yo planteo una demanda de daños porque me chocaron mi carro y quiero que alguien me pague 20,000 quetzales, el concepto de daños por los daños ocasionados, cuando el juez dicta la sentencia y condena a pagar 20,000 quetzales, está condenando a una obligación de dar. Si yo, por ejemplo, me gané un vehículo en una rifa y la empresa que lo rifó no me lo quiere entregar, yo promuevo un juicio para que me entreguen el vehículo, el juez al dictar la sentencia ordena y fija una obligación de dar un vehículo. O yo voy a promover un juicio porque sucede que estoy encerrado entre varios predios y quiero que se constituya una servidumbre de paso para poder salir de esos predios. Planteo un juicio para que se declare una constitución de servidumbre de paso y el juez ordena abrir una constitución. Es una obligación de hacer. O simple y sencillamente, pues yo estoy buscando que esa servidumbre se cierre porque ya no se utiliza y entonces estoy pretendiendo que se cierre y ya no sería una obligación. Ya no se utiliza una obligación de no hacer. Bueno, lo que sea, por dar algunos ejemplos nada más, pero cuando el juicio busca eso, entonces el juicio es un juicio de conocimiento que busca una declaración de condena. ¿Por qué es muy importante este juicio de condena? Porque cuando no se cumple el dar, no se cumple el hacer, no se cumple el no hacer, entonces nosotros tenemos que ir a ejecutar. O sea, las ejecuciones, que vamos a ver el otro semestre, devienen de un proceso de condena. No de un declarativo ni un constitutivo, sino uno de condena, porque se impone una obligación y cuando se incumple habrá que ejecutarla, ¿ok? Eso para que tengamos una idea más o menos de cómo funciona este aspecto. En el Código Procesal Civil, recuérdense ustedes que regula en el libro segundo, así se llama el título del código, se llama Procesos de Conocimiento. Y cuando son procesos de conocimiento es porque son juicios en los cuales se va a declarar un derecho controvertido. De su juicio vamos a estar hablando en el futuro, por supuesto, pero hoy por hoy, en este semestre, vamos a hablar del principal proceso de conocimiento. Se denomina juicio ordinario. Alguien me va a decir por qué se llama juicio ordinario. Bueno, yo le voy a contar de que se sacó un concurso para ponerle el nombre al juicio antes de que el código entrara en vigencia. Querían los autores del código que dijeran qué nombre le podrían poner a un juicio, que era el más común, el juicio que era el de aplicación general, el juicio que se iba a utilizar para cualquier cosa. Y entonces alguien dijo, póngale un juicio. Ese es un tipo, así como un tipo cualquiera, es un tipo ordinario, es un juicio ordinario. No, es mentira lo del concurso, ¿verdad? Eso no existe. Se le llama juicio ordinario porque es el común. Se llama juicio ordinario porque es el normal. Y entonces nosotros, para cualquier cosa, el juicio ordinario. Pero parece un juicio oral, sí. En este Código Procesal Civil se crea un juicio oral que no existía antes, como una forma de tratar de introducir la oralidad
siempre ha prevalecido la escritura y para introducir la oralidad en el proceso civil, pues introducen este juicio oral en este código y se aplica para ciertas cosas específicas que oportunamente el otro semestre lo estaré explicando. Y hay un juicio sumario que aparece siempre en todas las legislaciones, que es con un trámite idéntico al juicio ordinario con plazos menores. Por ejemplo, el juicio ordinario dura 69 días, el juicio sumario dura 32 días, o sea, más o menos un poquito menos de la mitad en tiempos, pero el trámite es exactamente similar. Entonces, siempre va a existir, y en el juicio sumario se tramitan otras cosas muy particulares. Entonces, tengan ustedes siempre idea, mis estimados amigos, que el juicio ordinario es el prototipo de los procesos, es el que se aplica en forma ordinaria, es el que se aplica por analogía, las normas de este juicio se aplican a todos los demás juicios, y entonces es de aplicación general, salvo que el asunto que va a discutirse tenga un trámite especial. Por ejemplo, si el asunto está regulado como juicio oral, es en la vía oral. Y si está regulado como juicio sumario, es en el juicio sumario. Si no está regulado en esos dos juicios, entonces es un juicio ordinario. Así se maneja. Y ese mismo libro segundo tenía hasta el año 97 también incluido el juicio de arbitraje o el juicio arbitral. Surgió una ley en 1997, el decreto 6795, que cambió automáticamente y excluyó en ese libro el juicio de arbitraje, pero yo siempre lo manejo como un juicio de conocimiento porque es un juicio en el cual se deciden y se realiza un verdadero juicio, pero no el juez, sino personas particulares llamadas árbitros. A ellos son los que tenemos que convencer en el juicio arbitral, también con medios de prueba. Entonces vamos a encontrar 4 juicios de conocimiento: juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y juicio arbitral. El juicio ordinario es el tema de todo este semestre hasta que terminemos el semestre, y el próximo semestre pues estaremos hablando del juicio oral, del sumario, del arbitral, pero ya no hablaré yo de cosas que hoy voy a hablar en juicio ordinario. Por ejemplo, en todo este semestre yo les voy a hablar del emplazamiento, de las actitudes del demandado, de cómo se hace una demanda, de cómo se ofrece y propone diligencia un testigo, una declaración de parte, ¿ok? Eso lo van a aprender en este semestre. El otro, cuando yo hable del juicio oral, no les voy a explicar cómo se hace una demanda oral, porque se aplican los mismos requisitos de la demanda ordinaria. No les voy a explicar cómo se ofrece y propone y diligencia un testigo en un juicio oral, porque es de la misma forma en que se hace en el juicio ordinario. No les voy a explicar como ejemplo qué es el emplazamiento y qué actitudes toma el demandado en un juicio sumario, porque son las mismas del juicio ordinario. No les voy a explicar, por ejemplo, qué es una excepción previa en juicio oral, ni juicio sumario, porque yo ya se las expliqué en juicio ordinario y son aplicables a esos procesos. Así funciona nuestro código en el ámbito de los juicios de conocimiento. Entonces, esto es el tema muy rápido que iba a abordar el día de hoy, pero vamos a continuar con otro tema también importante. Para mientras cargo la nueva presentación, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, tienen alguna inquietud. Bueno, por el momento creo que no la hay. Vamos a meternos entonces a otra presentación para iniciar con ya con el juicio ordinario, que es el que nos interesa a nosotros, bueno, a todos. Ya hoy iniciamos realmente ya a hablar de nuestro juicio ordinario. Vamos a ponernos aquí. Para este juicio ordinario, a partir del artículo 96, ya van a poder ustedes involucrarse, pero hoy voy a explicarlo de esta manera. Miren, pues, yo voy a explicar el juicio ordinario el día de hoy y creo que no me va a dar tiempo, lo voy a concluir el día martes de la semana entrante en forma presencial. Pero voy a hablar del juicio ordinario desde la demanda hasta la sentencia en términos muy generales. Y a partir después de Semana Santa vamos a hablar de cada parte del juicio ordinario. Por ejemplo, hoy les voy a explicar que empieza con una demanda y después de Semana Santa yo les voy a explicar cómo se hace una demanda, cómo se redacta, etcétera, etcétera. Yo les voy a explicar hoy que en el juicio ordinario pues ustedes pueden plantear excepciones previas y cuando estemos en el día después de Semana les voy a explicar qué es una excepción previa, cuáles son, voy a explicar cada una de ellas, cómo se tramitan, etcétera, etcétera. Igualmente les voy a hablar hoy de excepciones perentorias en el juicio ordinario. Después de Semana Santa explicaré qué es una excepción perentoria, cuál es la diferencia con una excepción previa, para qué sirven, etcétera.
Igualmente vamos a hablar de medios de prueba el día de hoy muy rápidamente y cuando estemos ya después de Semana Santa y hasta el fin del semestre voy a explicar cada uno de los medios de prueba. Voy a agarrar un día para la declaración de parte, otra declaración de testigos, un reconocimiento judicial, voy a explicar para qué sirve, cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba, cómo se incorpora y qué valor tiene la prueba. Todo eso lo vamos a estar hablando ya después del Semana Santa. Entonces, el día de hoy, y creo que vamos a utilizar más o menos bueno, voy a ver en qué momento me detengo porque con la otra sección tampoco logramos terminar. Es una presentación de 9 minutos. Con que lleguemos a 5 minutos de la explicación, dejaremos lo otro para el día martes de la semana entrante. Entonces, vean, para empezar, ¿cuándo iniciamos con un juicio ordinario nosotros? Cuando existe un conflicto. Yo aquí estoy poniendo el ejemplo de un carro accidentado. Hay una señora muy molesta con su carro accidentado. Ellos trataron de resolver su problema a través de la autocomposición. Seguramente la señora le habló a que le chocó y el otro buscó un montón de justificaciones y al final no logró que se comprometiera a pagarle los daños. Como no se logra el resultado a través de una actividad extrajudicial, pues nos toca ir a promover una acción judicial. Y entonces, pues tenemos que ir a promover un juicio. En este momento se llama ordinario. El otro a fin de año va a ser ordinario, oral, ya sabe, ustedes ya tendrán que saberlo, pero en este momento es ordinario, porque no quiero confundirlo con los demás. Entonces, vamos a elucidar un juicio ordinario, cuya característica es que en esa vía se tramitan todas las controversias que no tengan un trámite especial. Es decir, si a usted le llega un caso, voy a poner 2 ejemplos. Si a usted le llega un caso para pedir alimentos, ustedes van y ven que alimentos se tramitan en juicio oral, así lo dice el artículo que regula qué asuntos se tramitan en juicio oral. Entonces, como son los alimentos que se tramitan en juicio oral, pues no pueden hacerlo por la vía ordinaria, tiene que ser juicio oral. Y si fuera un juicio para cobro de rentas o pedir la desocupación de un mueble dado en arrendamiento, ustedes van a ver las reglas del juicio sumario y dice juicio sumario, los asuntos de arrendamiento se tramitan en juicio sumario, por consiguiente van a tener que excluir el juicio ordinario. Pero en términos generales, cualquier cosa es vía ordinaria. Por eso en alguna oportunidad, les decía a mis alumnos pregrado en otros años, que cuando estén haciendo un examen y el profesor les ponga un caso y ustedes no sepan qué hay, pues aunque se digan ordinario. De repente chiriponazo le pegan, pero no se queden callados. El examinador les va a decir, mire, tengo este caso y usted qué haría. Ustedes váyanse por la vía ordinaria. Si ustedes no saben, pues no recuerdan qué asuntos era oral, sumario, y váyanse por ordinario. Preferible decirlo y que de repente le pegan por pura suerte, o simple y sencillamente es mejor eso que quedarse completamente callado. Pero bien, entonces vamos a estar hablando de este juicio porque la persona presentó su demanda simple y sencillamente porque quiere que al dictar la sentencia condenen a la persona a pagar los daños ocasionados a su vehículo. El trámite de este proceso yo se lo podría dar a ustedes en 15 segundos, pero no, hoy voy a utilizar 1 hora para hablar de este trámite y por supuesto poco a poco, despacio y con algunos fundamentos, pero que digo en términos muy generales. Todo proceso, mis estimadas amigas y amigos, inicia con una demanda, todo proceso judicial. Regreso a recordarles qué es la acción. La acción es un derecho subjetivo que todos tenemos de ir a reclamar justicia ante los órganos jurisdiccionales. O sea, usted que me está escuchando, quiere ir a demandar, pues va a los tribunales a ejercer su derecho de acción. ¿Cómo se materializa el derecho de acción? Con su demanda. Cuando usted redacta la demanda, la firma y la presenta, usted está materializando su derecho de acción en ese documento que está presentando en los tribunales. Entonces, todo proceso civil se inicia con una demanda. Nada que denuncia, conocimiento de oficio, querella, no, es una demanda que oportunamente yo explicaré cuáles son sus requisitos y qué debe de hacerse con la misma. El juez, cuando recibe la demanda, analiza la demanda. Ustedes van a aprender que, ya se los decía en algún momento, basado en el principio de legalidad, nosotros tenemos que hacer lo que la ley dice que tenemos que hacer. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes cómo se redacta una demanda, porque la ley dice cómo se redacta. Lo que pasa es que los abogados, si no entendemos lo que dice la ley,
o confundimos los términos, no podríamos, pero la ley es muy clara, hay que redactarla indicando el tribunal al que se dirige, el nombre con todas las generales del solicitante, hay que señalar el lugar para decir notificaciones, ahora es un casillero electrónico, hay que indicar el nombre del demandado, hay que indicar la residencia del demandado, hay que hacer una relación de hecho muy clara, muy precisa, hay que ofrecer prueba, hay que fundamentarse en ley, hay que hacer peticiones, hay que acompañar tantas copias como partes contrarias, tiene que ir firmado por un abogado, tiene que ir sellado. Bueno, estos requisitos los van a aprender ustedes, pero el juez la revisa. El juez no mira el fondo, el juez no está analizando si quien presentó la demanda tiene razón en cuanto a lo que dice, porque eso no lo sabe el juez solo va a ver la demanda que cumpla todos los requisitos, que sea clara, porque si el juez no entiende la demanda, los hechos no son claros, las peticiones no son claras, seguramente lo que va a hacer es rechazarla. Pero bien, entonces el juez tiene que dictar una resolución que conforme a la ley del orden judicial se llama decreto. Recuérdense que las resoluciones de decisión son decretos, autos y sentencias. Y aquí lo que hace el juez es dictar un decreto. Como es un decreto, la ley del orden judicial dice que debe ser dictado en 24 horas. Si ustedes presentaron su demanda hoy, el decreto tiene que estar firmado, tiene que estar fechado el día de mañana. Y si la presenta mañana viernes, el día lunes. O sea, días hábiles, ¿verdad? En la práctica, por supuesto, no crean ustedes que una demanda presentada hoy al juez la tiene mañana firmada y resuelta. Habrá algún caso excepcional de algún juez que sí lo hace, pero normalmente no es así. El juez está recibiendo en su despacho y en su escritorio el proyecto de resolución un mes después. Y esa resolución sí tiene fecha de mañana, pero él la estará firmando dentro de un mes y usted la estará notificando dentro de un mes y medio más o menos. Lamentablemente, así está funcionando nuestro sistema de justicia en este momento. Pero entonces el juez le da trámite a la demanda, vamos a suponer que le dio, no que la rechazó, es que la demanda está bien y le dio trámite. Esa demanda, el juez de entrada no puede considerarla como válida. Recuérdense que el juez presume que es mentira, que quien demanda miente. Y entonces, para entablar la relación jurídica procesal, el juez tiene que hacerle saber al demandado la existencia de la demanda. Y eso se llama emplazamiento. ¿Se recuerdan? Una forma, es un acto procesal del juez, pues es un acto de comunicación, el emplazamiento. El juez le dice, señor, aquí hay una demanda presentada en contra suya, ahí le mandamos la copia para que la vea y tiene 9 días para que usted diga algo en relación a la demanda. Eso se llama emplazamiento. Entonces, el juez emplaza por 9 días, tiene 9 días el demandado para que tome una actitud frente a esa demanda. Esos 9 días, considérenlos, así es, son días hábiles. De tal manera que voy a poner el ejemplo de una demanda notificada este martes, o sea, anteayer, y entonces el juez le va a dar 9 días hábiles. Y esos 9 días hábiles serían a partir del día siguiente, el miércoles, jueves y viernes de la semana, que son 3 días, los 5 días de la semana siguiente hacen 8 días, y el lunes de la semana subsiguiente sería el día 9. Hasta ese día, cualquiera, ayer, hoy, mañana, cualquier día de otra semana, o hasta el día lunes, usted tiene la facultad de presentar su actitud frente a la demanda. 9 días hábiles contados a partir del día siguiente. Tomémoslo muy en cuenta eso, por favor. Entonces, esos 9 días son ¿para qué? Para que el demandado tome una actitud frente a la demanda. El proceso civil debe de cumplir con ciertos presupuestos procesales. Vamos a ver. Esto es sentido común, pero está establecido ahí. Por ejemplo, la demanda que se presenta en un proceso civil debe ser una demanda clara, debe ser precisa, debe ofrecerse la prueba, debe hacerse peticiones claras también, debe dirigirse ante un juez competente. Bueno, se reúnen ciertos requisitos porque la demanda viene siendo o constituye un proyecto de la sentencia. Cuando ustedes hacen una relación de hechos y pasar el principio de congruencia, el juez va a utilizar sus hechos para preparar esta sentencia y sus pretensiones para declararlas en la sentencia. Entonces, normalmente la demanda viene siendo un proyecto de la sentencia. Entonces, tiene que ser una demanda bien hecha. Pues digo con claridad, no hablando. Imagínense que ustedes pongan, pues vengo a plantear el divorcio, me casé con Juanita González y vengo a plantear el divorcio para que se declare el divorcio con Carlita Pérez. No habría ninguna relación, completamente contradictorio.
se casó con una y pide el divorcio de otra. Esa demanda hay que rechazarla porque no es clara. Entonces hay que tener una demanda que cumpla lo que establece la ley, porque si no cumple, pues debió haberla rechazado. O, por ejemplo, yo no puedo ir a presentar una demanda ante el alcalde para que me dicte una sentencia, el cual me va a decir, mire, yo le puedo hacer una rebaja de multas o de mora, del IUCI o cualquier otra cosa, pero yo no puedo resolver este asunto porque no soy juez, no tengo jurisdicción. Entonces, como así no puedo llevarla ante un alcalde que no lo tiene, tampoco podría llevar la demanda al juez que a mí se me ocurra. La ley dice que hay reglas de competencia y yo tengo que ir con ese juez de ese departamento y de esa jerarquía y de esa materia a plantear mi demanda. Ah, no, el juez de primera instancia, el ramo civil del departamento de Guatemala es el competente, pero como yo tengo un amigo en Zacatepeques, me voy a presentar mi demanda ante el juez de primera instancia civil de Zacatepeques. Es más rápido, trabaja más rápido. No puedo escoger eso. Tengo que ir con el juez porque el otro es incompetente, al igual que es el alcalde, casi la misma similitud. Entonces, yo tengo que cumplir con eso. Yo, por ejemplo, no puedo plantear una demanda si ya prescribió el derecho que yo estoy reclamando. No debería presentarla, pero a mí qué me importa. Es una demanda que ya prescribió hace 3 años, pero a mí qué me importa, yo presento la demanda. O una demanda cuyas acciones ya caducaron. Sucede que el divorcio, dice la ley, que hay que plantear el divorcio por causal determinada dentro de los 6 meses de suceder la causal. La causal fue hace 20 años, pero yo vengo a presentar la demanda hoy. Ahí se está incumpliendo con ciertos presupuestos de validez del proceso, en este caso de tiempo. Yo, Mario Gordillo, no voy a pedir el divorcio de uno de mis hijos, porque él no quiere divorciarse, pero yo sí quiero que se divorcie y yo presento la demanda. Yo no tengo legitimidad para hacerlo. Entonces, todos esos presupuestos procesales se alegan a través de una defensa que se llama excepciones previas. ¿Se recuerda que cuando yo hablaba de la acción en el ámbito de la física decía frente a una acción hay una reacción? Pues en el ámbito del proceso, frente a una acción hay una excepción. El actor acciona y el demandado excepciona. Y el demandado tiene la posibilidad de plantear 2 clases de excepciones. Una son las previas, que son las que estoy explicando en este momento, que son de carácter depurativo. Oportunamente voy a explicar ya en forma ya directo cada una de las excepciones y cómo se tramitan, pero que tratan es de depurar esos errores del proceso. La demanda viene mal hecha, hay que hacerla bien. El juez no es competente, mándela con el juez competente. La persona que reclama no tiene el derecho, pues que venga a reclamar que sí tiene el derecho. Entonces, ese es un mecanismo de defensa a través de las excepciones previas, que se deben de resolver antes de entrar a decidir sobre el fondo. Por eso es que la excepción se llama previa, porque es de previo pronunciamiento. Si no se resuelve una excepción, no se puede entrar a discutir el fondo del asunto, porque hay que ver si efectivamente, si es incompetente, porque vamos a hacer un proceso hasta el final si es incompetente. Si la persona no tiene derecho a reclamar o accionar, porque vamos a hacer un proceso. Entonces, las excepciones deben de plantearse conforme a eso, a la ley, dentro de los primeros 6 días de ese emplazamiento. Yo dije que el emplazamiento fue el martes y dije que teníamos desde el miércoles 3 días al viernes de esa semana 3, 5 días de la otra semana 8 y el día lunes de la semana subsiguiente 9 para el emplazamiento. Pero la ley nos dice que en los primeros 6 días de ese emplazamiento, es decir, entre este miércoles, jueves y viernes, lunes, martes y miércoles de la otra semana, a más tardar, tengo la posibilidad yo de plantear una excepción previa, 2 excepciones previas que oportunamente yo explicaré. Esas se plantean dentro de los primeros 6 días de ese emplazamiento. Las excepciones previas son incidentes dentro del proceso, ciertas incidencias que se dan. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque alguien dice que el juez no es competente. Hay que discutir esa incidencia. Porque alguien dice que el juicio ya prescribió, entonces hay que discutir esa incidencia. Porque alguien alega que la demanda no cumple todos los requisitos, pues hay que discutir esa incidencia. O porque alguien dice que ese juicio ya se juzgó en otro tribunal, pues hay que discutir esa incidencia. Entonces, estas excepciones se tramitan en la vía incidental. Ya he explicado la vía incidental varias veces, pero aquí lo vamos a explicar ya más detenidamente. ¿Cómo se promueve un incidente? Bueno, primero recordemos que hay incidentes de sucesiva sustanciación e incidentes de simultánea sustanciación. El de sucesiva sustanciación es el que detiene el proceso. Estas excepciones detienen el proceso. O sea, yo planteo excepciones, el proceso se detiene. Ya no hay que contestar la demanda. Si yo planteo una excepción
la planteé ayer, la planteo hoy, la planteo mañana, o la planteo el lunes, el martes o el miércoles, yo ya no tengo que tomar una actitud el lunes de la semana subsiguiente porque el proceso queda suspendido a través de una excepción previa. Entonces son de carácter de esa naturaleza, suspenden el proceso. Pero también tenemos incidentes de hecho y de derecho. Y el incidente de derecho, pues no se prueba, y el incidente de hecho sí. Hechos, por ejemplo, si yo estoy alegando que este proceso ya se juzgó en otro tribunal, tengo que probar esos hechos. Es un incidente de hecho. Pero si estoy alegando que la demanda no reúne ciertos requisitos porque no se le puso la edad, pues eso no es un incidente de hecho, sino de derecho, que no tenemos nada que probar, que está en la demanda. Entonces, cuando el incidente es de hecho, entonces, al promover el incidente por parte del demandado que planteó la excepción de demanda defectuosa o excepción de incompetencia, hay que darle audiencia al actor por 2 días. Es una especie de emplazamiento de 2 días para que el actor se manifieste en relación a la excepción. Y luego, como es de hecho y hay que probar, en el caso de la cosa juzgada, pues tenemos que pedir un informe al otro tribunal o traer una copia de la otra demanda para ver que son la misma cosa, etcétera, etcétera. Entonces se abre el incidente a prueba por 8 días. Tenemos 8 días de prueba y en esos 8 días hay que tratar de demostrar, por ejemplo, en el caso de la cosa juzgada, esa cosa juzgada. Y luego de terminar ese periodo de prueba, el juez tiene 3 días para dictar un auto. Otra clase de resolución, una resolución de decisión o un acto de decisión, pero el que resuelve las incidencias, como expliqué cuando hablamos de estos 3 mecanismos de prueba, de resolución. Ahora, cuando el incidente es de derecho, esto no hay nada que probar. Los hechos se prueban, el derecho no se prueba. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la prueba. Pero el derecho no hay que probarlo, los hechos sí hay que probarlos. Entonces, cuando el incidente es de derecho, se promueve el incidente, se da audiencia a la otra parte por 2 días y el juez dicta un auto 3 días después, porque este incidente no hay que probarlo porque son de derecho. Y ahí termina el incidente. Esos son los incidentes tanto de hecho como de derecho. La única diferencia entre uno y otro es ese periodo de 8 días de prueba. Ahora, ¿qué sucede si no se interponen excepciones previas o se declaran sin lugar? Porque si declaran con lugar, el proceso, pues hay que ir a corregir el error que se incurrió. Pero pensemos que aquí no se plantearon excepciones o si se plantearon, se declararon sin lugar. Pensemos en eso. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando las excepciones se declaran sin lugar o no se presentan, entonces el demandado tiene que tomar una actitud. Yo no les voy a complicar mucho la existencia porque a veces un profesor puede hablar de un montón de actitudes del demandado, pero realmente el demandado toma 2 actitudes. Yo hago esto con una semejanza a la relación que hay en los noviazgos. Yo lo ponía de ejemplo, yo sé que estas épocas son distintas, los que me están escuchando, la mayoría son muy jóvenes, diría que casi todos, y seguramente utilizarán el mecanismo que mis hijos algún día me contaron, que decía, y mira, y la muchacha es tu novia, no, nos estamos conociendo. Pero es tu novia, no es tu novia, no, nos estamos conociendo. O sea, que parece que se conocen y entre que se conocen y hay besitos, pero no son novios, solo se están conociendo y ya después. Bueno, en la época nuestra no era de esa manera. En la época nuestra, para acercarnos nosotros a la dama, teníamos un acto protocolario. Imagínense, un acto de mucha tensión, donde nosotros nos acercábamos y queríamos hablarle algo y decirle algo, y entonces le manifestábamos nuestro interés de ser novios, esperando una u otra respuesta, esperando que nos dijera sí o esperando que no quisiéramos, pues que nos dijera no. Pues eso es lo que pasa en el proceso civil. El demandado acepta, está de acuerdo o simplemente no está de acuerdo, niega. Entonces, así como pasa con esta dama que dice, mira, yo te acepto como mi novio o no te acepto, esa misma actitud toma un demandado frente a una demanda. Acepta o no acepta. Por eso es una actitud afirmativa, que es cuando acepta, o una actitud negativa, que es cuando niega. Es importante contarles a ustedes que estas actitudes afirmativas y negativas pueden ser tanto tácitas como expresas. Y regreso al ejemplo de la declaración de amor. Pues uno, cuando se le declaraba en ese tiempo a la dama, como les decía, esperaba una respuesta expresa. Y la respuesta expresa esperábamos era que nos dijera sí. O podría haber una respuesta tácita. ¿Cuál podría ser la respuesta tácita?
que se diera la vuelta y no nos dijera nada y con su expresión nos dijera todo. Entonces, no nos dijo que sí, no nos dijo que no, pero simple y sencillamente, bueno, pero en el caso de la afirmativa, tácita, pues seguramente no nos dijo que sí, pero nos dio un beso. Entonces ya no teníamos ni siquiera que preguntar que nos si está diciendo sí o no. Nos ha hecho y nos ha dado un beso y eso es una aceptación tácita del noviazgo. Y hubiera sido expresa si nos hubiera dicho sí. En el proceso pasa exactamente lo mismo, pero quiero aclarar algo. En el juicio ordinario, la actitud afirmativa del demandado solo puede ser expresa, no puede ser tácita. Porque aquí la pregunta del millón seguramente está pasando en la mente de ustedes es, bueno, pero ¿qué pasa si el demandado no comparece el día lunes de la semana subsiguiente? En ningún día, no presenta nada. Entonces, al día siguiente uno puede pedir que se le declare rebelde. Y el declarar rebelde al demandado significa que contesta tácitamente la demanda, pero no en sentido afirmativo, sino en sentido negativo, ¿ok? O sea, yo ¿por qué puse aquí una actitud afirmativa tácita? Porque en un juicio en particular, el oral, que vamos a ver el otro semestre, y no en toda la materia de juicio oral, sino en unas cuantas ramas de la materia de juicio oral, la incomparecencia del demandado se tiene como aceptación, pero eso solo pasa en el juicio oral. En el juicio ordinario, en el juicio sumario, la aceptación tiene que ser expresa. O sea, si se quiere aceptar la demanda, aceptar las pretensiones de la demanda, tiene que allanarse, y así se llama la figura esta de aceptación, allanamiento. Entonces el demandado comparece y se allana, significa que acepta las pretensiones de la parte actora. Esa es una actitud afirmativa expresa. No hay tácita en el juicio ordinario, insisto, solo vamos a encontrarla en el juicio oral. Ahora, la actitud negativa del demandado también puede ser expresa o tácita, y aquí sí, en el juicio ordinario sí puede ser expresa o tácita. ¿Y a qué me refiero? Expresa cuando el demandado en estos 9 días presenta un memorial y dice, señor juez, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo. O sea, no estoy de acuerdo. Vengo a contestar la demanda en sentido negativo. Eso significa que él no está de acuerdo y entonces ahora que el actor demuestre los hechos. Pero si el demandado no llega y lo declaran rebelde, eso significa que contesta la demanda en sentido negativo en forma tácita. Por eso se llama la incomparecencia del demandado rebeldía, y eso significa negar tácitamente. ¿Por qué razón? Porque les recuerdo que el actor en su demanda miente. Y entonces para convencer al juez tiene que demostrar que no miente. Y entonces cuando el demandado no llega, niega, y entonces sucede que el actor afirma y el demandado tácita o expresamente niega. Hay que recibir la prueba para que el actor le demuestre al juez que lo que está diciendo es cierto. Entonces, esto que le quede siempre claro, si el demandado no llega a contestar la demanda y no comparece al declararlo rebelde, se tiene la demanda contestada en sentido negativo, ¿ok? En sentido afirmativo lo vamos a ver cuando hablemos del juicio oral el próximo semestre, pero en este momento es sentido negativo. ¿Qué pasa si hay allanamiento? El actor quiere que le pague 10,000 quetzales en concepto de daños y el demandado se allana. Quiere decir que está de acuerdo. Entonces no hay controversia. Porque la famosa controversia hubiera sido que él dijera que no, le va a pagar o que no es el responsable. Entonces, como él está de acuerdo en cumplir con las pretensiones de la parte actora, se allana y el juez lo que procede es a dictar sentencia. Y el juez dicta la sentencia. Entonces, miren, este proceso se vuelve anormal, no va a haber tapa de prueba, ni va a haber un alegato, ni nada, porque el actor afirma algo y el demandado está de acuerdo. Entonces, el juez dicta la sentencia, con seguridad, sentencia a favor del actor por el allanamiento. Ahora, ¿qué pasa al contestar la demanda en sentido negativo? Pero estoy hablando del sentido negativo expreso, ¿verdad? No en el tácito. Cuando el demandado llega y presenta un escrito contestando la demanda en sentido negativo, lo puede dejar solo ahí. Decir, mire, no es cierto lo que dice el actor. Y no estoy de acuerdo en lo que dice el actor. Es una contestación negativa. Sin embargo, también puede el demandado
al momento de contestar la demanda en sentido negativo, puede interponer excepciones perentorias, que son otra clase de excepciones, que se llaman perentorias porque hacen perecer la acción del actor. Una excepción perentoria muy típica que se presenta es, por ejemplo, cuando se reclama el pago de algo y ya se pagó. Entonces una persona dice, pues mire, a mí me debe 10,000 quetzales y vengo a reclamar el pago de 10,000 quetzales y él ya pagó y tiene el recibo y presenta una excepción perentoria de pago. Como él demuestra que pagó, no debe. Así es sencillo. Él dice que debe y él ya pagó, ya no debe. Entonces, eso es una excepción perentoria. La característica de la excepción perentoria es que no ve el procedimiento, sino ataca la pretensión. Él quería que le pagaran y ya le pagó, bueno, debe, y demuestra que ya pagó. Pero es una excepción muy normal, pero yo voy a explicar, porque las excepciones perentorias primero no tienen nombre. Uno les pone el nombre que cree que aplica o tiene relación a lo que yo voy a exponer. No tienen nombre, no atacan la forma, sino atacan el fondo, no están enumeradas en la ley, pues son indefinidas o infinitas. Pues cada quien tendrá una excepción y cómo ponerle el nombre de la excepción. Eso lo voy a explicar cuando hablemos de las excepciones. Entonces, si usted contesta la demanda en sentido negativo, puede, si quiere, plantear excepciones perentorias. Y puede, y si quiere, también contrademandar. Esto se llama reconvenir al actor. Entonces, el demandado puede reconvenir al actor, que se llama contrademanda. Miren, pues, vamos a poner el ejemplo de un accidente de tránsito donde los dos creen que tienen la razón. A le chocó el carro a B, dice B, y B le chocó el carro a, dice A. A le quiere cobrar a B y B le quiere cobrar a A. Lo lógico y normal podría ser que A presente una demanda en un juzgado hoy y mañana o dentro de una semana B presente una demanda contra A en otro juzgado. Entonces tenemos que por el mismo asunto, por el mismo hecho de tránsito, tenemos dos demandas. Esas demandas no pueden resolverse independientemente porque iríamos en contra de la seguridad jurídica del sistema de justicia. Imagínense que un juez declara con lugar la demanda de A y otro juez declara con lugar la demanda de B. Entonces sucede que los dos ganaron la demanda, no puede ser. Entonces aquí se utiliza una figura que se llama acumulación de acciones. El proceso más nuevo, se junta al proceso más viejo para que al final el juez dicte una sentencia para ambos jueces. Se llama acumulación de acciones, pero no es lo que estoy hablando en este momento. Yo estoy hablando del mismo ejemplo donde A demandó a B, B no ha presentado ninguna otra demanda, pero le han notificado esta y aprovecha este momento para contrademandar, para demandar él también. Entonces, en el proceso hay una demanda de A contra B y una contrademanda de B contra A. Esa contrademanda se llama reconvención. Entonces, el actor en un juicio donde hay reconvención es actor y demandado reconvenido. El demandado es demandado y actor reconveniente. Entonces, ¿por qué? Tienen las dos calidades. Son actores y demandados en un juicio y son actor reconveniente y demandado reconvenido en la reconvención. Entonces, esto se hace por dos cosas. Primero, puede ser por economía procesal y otro, por certeza judicial. Porque yo les digo, no podría el juez decidir sobre el mismo asunto y dictar dos sentencias contradictorias porque estaríamos en contra del sistema de justicia. Entonces, el demandado sí niega la demanda en forma expresa, puede interponer excepciones perentorias y puede reconvenir. Sobre eso vamos a estar hablando, insisto, más adelante. Ahora, ¿qué pasa si existen hechos controvertidos? A afirma y B niega, ya sea expresa o tácitamente. Entonces hay que recibir prueba. Entramos a la etapa del debate o el de desarrollo y hay que recibir prueba durante 30 días. Ese periodo de prueba de 30 días son días hábiles y en su oportunidad yo voy a explicar cómo la prueba ingresa válidamente al proceso. O sea, para que una prueba, el juez la valore en la sentencia y le dé valor a la prueba, esa prueba la tuvieron que anunciar el actor en su demanda y el demandado en su contestación de demanda. Cuando hablemos de la demanda y que tiene los mismos requisitos de la contestación, le voy a explicar yo que hay que hacer un apartado de ofrecimiento de prueba. Ustedes ofrecen la prueba que ustedes van a proponer en esos 30 días, pero lo hacen en su demanda. Primero ofrecen la prueba, la anuncian. Y entonces, en el periodo de 30 días, que son hábiles,
y que son comunes. ¿Qué quiere decir que son comunes? Quiere decir que si esa resolución donde se aprueba 30 días, a una parte se la notificaron el lunes de esta semana y a la otra se la notificaron hoy, la prueba comienza a contarse comienza a contar los 30 días para los dos a partir de mañana, a partir de la última notificación. Entonces, va a comenzar a correr 30 días a partir de mañana viernes. Todos los días son solo días hábiles. Por supuesto, se excluyen días festivos y se excluyen sábados y domingos para ese periodo de prueba de 30 días. ¿Qué prueba vamos a aportar en esos 30 días? Aquella prueba que anunciamos en nuestra demanda o en nuestra contestación. Y además, en ese lapso de tiempo, aparte que nosotros propongamos la prueba, el juez va a diligenciar la prueba. Es una actividad que desarrolla el juez para incorporar legalmente la prueba. Todo eso yo lo voy a explicar cuando estemos hablando sobre eso. Pero bien, yo creo que voy a dejar el tema por acá. No voy a avanzar más porque por aquí también me quedé con la otra sección para tratar de ir concluyendo esto el día martes, que va a ser presencial, y podamos hablar del juicio ordinario y lo concluyamos, como insisto, como un conocimiento muy general en este momento. Ya después vamos a hablar individualmente de todo lo que aquí en este momento estoy explicando. ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran hacer? ¿Tengan alguna duda? Hola, licenciado, buenas tardes. Sí, dígame. Tengo una consulta respecto al convenir del actor que se presenta esta contrademanda. Esta se anexa dentro del mismo proceso, no se abre uno adicional. Exactamente, dentro del mismo proceso, dentro del mismo expediente, la reconvención del mismo expediente. Okay. Entonces, fíjese, Madeline, que eso lo tengo que explicar oportunamente, pero usted, vamos a ponernos a usted y yo de ejemplo. Usted me chocó mi carro, digo yo, y usted dice que yo se lo choqué, y usted me presenta una demanda ordinaria, y entonces, al momento que usted me presenta la demanda, en los 9 días, yo contesto la demanda en sentido negativo y reconvengo, y pensando en la reconvención. Entonces, de esa reconvención ahora le dan a usted 9 días para que usted se manifieste. Cuando usted se manifiesta en los 9 días, que tiene derecho también a plantear excepciones y todo lo que quiera, entonces ya cuando las dos demandas están contestadas, el juez abre a prueba por 30 días para aprobar, en el caso suyo, probar usted su demanda, y en el caso mío, aprobar la reconvención. Y al final quien demuestre va a ganar. Puede ser que el juez declare sin lugar la demanda, con lugar la reconvención. Puede ser que declare con lugar la demanda, sin lugar la reconvención. Puede ser que declare sin lugar la demanda, sin lugar la reconvención. Lo que no va a poder hacer es declarar con lugar la demanda y declarar con lugar la reconvención, porque entonces habría una contradicción en las sentencias. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias. A usted, Madeline. ¿Alguien más? Alguien me preguntaba que terminara de una vez, pero no, porque les digo el día jueves y todavía me falta la mitad de la exposición. Entonces lo vamos a dejar para el día martes de la semana entrante. Nos vamos a ver presencial la próxima semana, así que tengan una feliz tarde. Nos vemos entonces el martes. Se me cuidan. Gracias, licenciado.